Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Le damos gracias a Dios por su gracia. Le damos gracias al Señor y le pedimos que esta tarde el Señor permita que su Espíritu Santo descienda entre nosotros y permita que lo que el Señor tiene que hablarnos a través de su palabra sea aquello que cada uno de nosotros necesita. El que necesita consuelo, consuelo. El que necesita ser exhortado, exhortación. El que necesita palabras de ánimo, que el Señor lo fortalezca a través de su palabra. El que necesite una palabra de sanidad, que el Señor le hable esta tarde a través de su palabra, entendiendo que la sanidad viene en la mente, en el corazón, en el alma, en el cuerpo, que el Señor lo restaure en la medida de sus necesidades a todos y cada uno de ustedes. Bien, como hemos estado haciendo, vamos a pasar a nuestra proclamación. Todos ustedes tienen la última proclamación que les compartí durante el fin de semana. Esta proclamación descansa en el libro de Lucas, que habla de la parábola del buen samaritano, como ya hemos estado comentando, y es Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25 y hasta el versículo 37, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Si usted quiere buscar las frases o oraciones que están en la proclamación, ahí puede encontrarlas. Y recuerde que esta proclamación está hecha de manera personalizada. Es decir, usted la lee en voz alta y tiene que dar comprensión a lo que está usted proclamando, y es lo que usted está hablando directamente con Dios a través de su palabra. Dice la palabra del Señor, le damos gracias a Dios. Hoy me comprometo a vivir como hacedor de la palabra y no únicamente como oidor de ella. Reconozco que mi relación con Dios se demuestra en cómo trato a los demás. ¿Puede usted repetir? Reconozco que mi relación con Dios se demuestra en el hecho de cómo trato a los demás. Por eso elijo amar a mi prójimo como a mí mismo, sin distinguir raza, sin distinguir origen, sin distinguir condición. De ninguna manera permito que las tradiciones o reglas religiosas sean excusas para ignorar el sufrimiento de los demás. Por el contrario, actúo con misericordia y compasión, porque Dios valora el amor práctico más que los rituales vacíos. Mi fe no es muerta. Puede usted repetir, mi fe no es muerta, sino que se manifiesta de manera viva en obras concretas de bondad, de justicia y de servicio. Con humildad cumplo lo que Dios pide de mí: hacer justicia, amar la misericordia y caminar en obediencia. Soy prójimo para todos, reflejando el amor de Cristo en cada acción y en cada decisión. Hoy decido no solo ver las necesidades, sino actuar con amor, porque en cada acto de misericordia glorifico a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios:
obediencia quiero. Obediencia es lo que quiero. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos, a sus leyes. Obediencia quiero más que sacrificio. Y de lo que está hablando es que no hay ningún acto humano que pueda sustituir la obediencia a lo que Dios ha establecido para nosotros a través de su palabra. La misericordia de Dios, dice la Escritura, para nosotros es nueva cada día. Pero desde el punto de vista de Dios, dice que su misericordia no cambia, que su misericordia es eterna. Y no solo su misericordia, que tiene que ver con el hecho de que se ha compadecido de nosotros, por el hecho de que todos nosotros, delante de Dios, somos pecadores. En la ignorancia de las cosas de Dios, nosotros podemos levantarnos y decir, pero ¿cuáles pecados? Yo nunca he pecado, soy muy joven, soy un adolescente, soy un niño. ¿De qué he pecado? La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y que todos hemos heredado el pecado, que el pecado entró a la humanidad por causa de un hombre llamado Adán y la humanidad estaba condenada a la muerte eterna. Pero Dios, en su misericordia, teniendo compasión por todos los pecadores, deseando que se arrepientan y que vengan hacia Él, el Señor estableció enviar a su Hijo en sacrificio para que a través de su sacrificio, de su vida, nosotros fuésemos rescatados, nosotros fuéramos justificados, fuéramos perdonados, fuéramos reconciliados con Dios. Y una vez que nosotros volteáramos al autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo, saber que tenemos esperanza bendita de vida eterna. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. El hecho de que haya enviado a su Hijo refleja su misericordia, pero es la gracia manifiesta. Es la gracia que desciende, que descendió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunos definen la gracia como favor inmerecido. Así es, nuestro Señor Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades, sin tener que hacerlo, por el puro acto de amor por nosotros. Esta sola reflexión debería establecer un punto de vivir mi vida, de actuar en cada momento conforme al corazón de Dios, un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de bondad, un corazón lleno de amor. Y el Señor demanda de nosotros que seamos un reflejo de su gloria, tal y como el reflejo de la gloria de Dios lo era nuestro Señor Jesucristo, porque la gloria del Padre estaba contenida en el Hijo, a pesar de que era humano, y quizás él humanamente no entendía completamente esto, pero le era revelado por el Espíritu Santo. De la misma manera, cuando nosotros somos capaces de ir delante de Él y decirle, perdóname Dios, la palabra del Señor dice que inmediatamente, ¿sabe qué es inmediato? Es inmediatamente, instantáneamente, no se demora. Viene el Espíritu Santo y ¿qué hace con nosotros? Nos sella. Y como estamos sellados, está señalando que hemos sido apartados para Dios. Y es un proceso. No es simplemente como que usted ya ha sido apartado para Dios y ahora todas las cosas son distintas. De ninguna manera dice eso la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice el Señor, no teman porque yo estoy con ustedes, no los voy a dejar. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, dice la palabra del Señor.
Las semanas dos pasadas anteriores lo hemos dedicado a estudiar la parábola del buen samaritano. Una parábola es una ilustración, es un ejemplo, es algo paralelo para explicar un proceso, un evento, una acción. Si alguien quiere explicar algo, puede tomar como un ejemplo que haga más comprensible lo que se quiere transmitir. Y eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ponía ejemplos en paralelo para poder transmitirnos el mensaje que era para nosotros. Gracias. El mensaje que era para nosotros. La parábola es una ilustración que nos explica el mundo espiritual. Entender qué dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, cuál era el propósito. Esa es la manera en que nosotros tenemos que ir a la Escritura y analizar lo que el Señor está hablando, mostrando, enseñando a cada uno de nosotros. Me gustaría dedicar este tiempo para finalizar la parábola del buen samaritano. La hemos leído en nuestras dos reuniones anteriores y nos hemos enfocado en algunos aspectos, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad en esta tarde de hablar específicamente de algo que me movía y en lo cual reflexionaba, meditaba y buscaba de otros predicadores para ver cuál era el mensaje que se transmitía cuando hablan de la parábola del buen samaritano. Y me encontré una reflexión que me parece muy interesante, que se resume en tres aspectos que no los enfocamos de esa manera en nuestras dos reuniones anteriores. La primera es que la parábola del buen samaritano, en el escenario en el que se expresa la parábola, podríamos identificar tres actitudes en la vida. Tres actitudes y un resultado. ¿Y cuáles son esas actitudes? Esas actitudes podemos identificarlas el día de hoy entre nosotros mismos. Primero, ¿cuántas veces pensamos en relación a los demás señalando, lo tuyo es mío, yo puedo tomar lo que tú tienes? No me gustaría poner ejemplos, pero en la sociedad en las cuales vivimos, en el desarrollo sociopolítico, ¿cuántos ejemplos podríamos encontrar en los cuales los gobiernos dicen, lo de los ciudadanos me pertenece, lo suyo es mío, y como es mío, lo tomo y lo administro? Esto implica necesariamente una mentalidad de egoísmo, de vanidad, de soberbia, pero no solo de egoísmo, vanidad y soberbia, sino de violencia. Lo tuyo es mío. Y lo podemos ver en tantos ejemplos. Aquí en la parábola, nuestro Señor Jesucristo, cuando la está expresando a este hombre de la ley, y están hablando de que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y entonces en la descripción de la parábola, nuestro Señor Jesucristo habla de un hombre que iba de una ciudad hacia otra. Si usted lo recuerda, este hombre venía de Jerusalén a Jericó, y en el trayecto dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Repito, lo despojaron,
lo lastimaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Bien, la primera actitud de la que estamos hablando, este es el significado. Un ladrón piensa, lo tuyo me pertenece, lo tuyo es mío. Y para hacerlo, va a utilizar todas las argucias habidas y por haber para conseguir sus objetivos. Engaño, mentira, violencia. La segunda actitud que tiene el ser humano es una actitud también no poco frecuente en nuestra vida diaria. Personas que pueden decir, mira, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Cada quien que se rasque con sus uñas. Allá cada quien. Yo no me voy a meter. No es mi problema. A mí no me interesa. Y esto lo único que trae como consecuencia es una frialdad entre uno y otro ser humano, reflejada en una sociedad que como no depende y no conoce a Dios, esta sociedad vive extraviada, viviendo precisamente de esta manera, con estas dos actitudes. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o bien lo tuyo me pertenece, lo tuyo es mío. Y finalmente, la tercera situación, la tercera actitud de la vida que nos muestra aquí es propiamente cuando este hombre que venía que es herido y está medio muerto y pasa un sacerdote, un levita y finalmente viene un hombre que viene de Samaria y se les conoce como samaritanos. Este hombre se compadece de este hombre que yace medio muerto. Llega, observa, seguramente se da cuenta que está vivo, empieza a tratar de reanimarlo, empieza a curar sus heridas, lo levanta, lo pone sobre su cabalgadura y lo lleva, en la palabra dice al mesón, lo lleva a un lugar en donde este hombre pueda restablecerse. Hay un canto en el Salmo que dice, Señor, llévame delante de tu presencia, en donde yo hallaré misericordia y gracia para el oportuno socorro. No recuerdo el Salmo con precisión. Igual y si lo encuentra Víctor nos lo puede pasar. Señor, llévame delante de tu presencia. Lo que este samaritano hace, llevando a este hombre que está herido al mesón, es llevarlo a un lugar en donde sus heridas puedan ser sanadas, en donde pueda ser restablecido, en donde tome nuevas fuerzas. Ahí donde estaba medio muerto seguramente no tenía ninguna fuerza. Y la Escritura dice en el libro de Isaías que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna, al que se encuentra medio muerto, al que ha perdido toda esperanza. Cuando ese hombre clama a Dios, Dios responde y se presenta diciendo, yo soy el Dios que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Y note que dice, le da fuerzas al que no tiene ninguna. No dice le da fuerza al que está débil. No dice que le da fuerza al que le han disminuido las fuerzas. Dice que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué dice que al que no tiene ninguna fuerza, el Señor lo fortalece? Lo hace para que no quede duda de que es la presencia de Dios manifiesta la que hace la obra, para que después no nos levantemos y le demos el crédito a otras cosas o a otras personas o a otras circunstancias, como tristemente puede ocurrirnos en el devenir de la vida. Ejemplos hay muchos. Quizás alguien que está enfermo y lleva varios días, el cual puede finalmente ir al médico, el médico le da un remedio y este hombre se restablece. Este hombre puede pensar humanamente que el médico le ha dado un remedio que le ha permitido levantarse y recuperar sus fuerzas y sentirse mejor.
Pero pocas veces pensamos que es Dios el que permite todos los escenarios y todas las circunstancias. Es Dios el que permite darle entendimiento y conocimiento a ese médico. Es Dios el que permite que ese enfermo vaya, tome acción, se levante, sea diligente. Y no solamente que se levante y vaya y reciba un tratamiento, sino que lo tome, que lleve acción para su vida. Y por lo tanto, decimos, le damos gracias al hombre, pero no le damos gracias a Dios, sabiendo que es Dios el que permite todas las cosas. Dice la palabra de Dios, si vivimos es por la voluntad de Dios, y si morimos es por la voluntad de Dios, reflejado el vivir o el morir en la soberanía de Dios. ¿Y quién puede decirle a Dios por qué lo haces o para qué lo haces? Simplemente porque Dios es soberano. Y finalmente el herido, este hombre que está medio muerto, finalmente habla de nosotros, particularmente cuando no conocemos la palabra de Dios, particularmente cuando no tenemos una relación con Dios, particularmente cuando nos encontramos perdidos o extraviados y no encontramos solución para los distintos problemas de nuestra vida. En la palabra de Dios dice que no solo estamos medio muertos, sino que estábamos muertos en nuestros pecados. El samaritano somos nosotros. Ese samaritano, este hombre que estaba medio muerto, a través del samaritano, pudo ser consolado, pudo ser aliviado, pudo ser restablecido. Este hombre herido, repito, somos nosotros, quienes en todo momento aspiramos y debemos aspirar para tener la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Me llama la atención que en la Escritura habla de un hombre ciego que está parado afuera de la sinagoga y de repente escucha un bullicio y pregunta qué está pasando. De alguna manera le dicen que es Jesús el que está caminando por la calle. Y seguramente cuando nuestro Señor Jesucristo se había revelado a la comunidad, se había revelado al hombre, las personas iban a su alrededor, seguramente queriendo tocarlo, queriendo hablar con él, seguramente para pedirle que los restaurara, que los sanara. Así lo dice la Escritura, que multitudes lo seguían. Y la Escritura también dice que nuestro Señor Jesucristo, viendo la necesidad de todos ellos, sentía compasión. Y la compasión es el equivalente a la misericordia de Dios. Y aquí está este hombre ciego que está escuchando que está pasando nuestro Señor Jesucristo y no se levanta y dice: Señor Jesucristo, que tu gracia sea conmigo. Lo que la Escritura dice es que se levantó dando voces, gritando y diciendo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios, este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Tenga la certeza, tenga la seguridad de que cuando usted busca a Dios, cuando usted clama a Dios, cuando usted derrama su corazón delante de Él, Dios no es inconmovible. Usted toca el corazón de Dios y el Señor responde. Puede que responda aunque usted no haya tenido una relación, pero lo que el Señor quiere es que vayamos delante de su presencia y podamos conocerlo, presentarnos delante de Él. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? Teniendo la necesidad de conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Principalmente a través de la palabra de Dios. Es así como lo conocemos. Me gustaría reflexionar sobre el primer punto,
lo tuyo es mío. Los ladrones representan la actitud egoísta, violenta del ser humano, que buscamos apropiarnos de lo que no nos corresponde, que buscamos apropiarnos de lo ajeno sin importar las circunstancias. Y creo que si usted ve las noticias o ve algunos programas de noticias o el periódico, podemos darnos cuenta de esto. Buscar apropiarnos de las cosas que no nos corresponde sin importar las consecuencias, porque el lema es: lo tuyo es mío, lo que refleja una mentalidad de despojo y deshumanización en nuestra sociedad. Esta actitud se manifiesta en la explotación, la corrupción y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Los ladrones no ven al herido como un ser humano, o no ven al ser humano como alguien que requiere compasión y misericordia. De ninguna manera. Los ladrones ven a los demás como un medio para obtener el beneficio propio. Y esta postura es contraria a los valores del reino de Dios. El reino de Dios promueve la justicia y el respeto por la dignidad humana. Como segundo punto, hablando del sacerdote y del levita, hombres que reflejan la posición del ser humano diciendo: mira, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, cada quien sus problemas. Coloquialmente en México podemos hablar y decir que cada quien se rasque con sus uñas. Hay gente que dice primero mis dientes y después mis parientes, que refleja exactamente lo mismo. Cada quien con su vida. Creo que había un actor mexicano, un cómico que, si no mal recuerdo, y discúlpenme ustedes, creo que eran una de las películas de Viruta y Capulina, quizás los más jóvenes no las conozcan, y tenían una película que se llamaba así: cada quien su vida. En otras palabras, cada quien que arregle sus problemas como pueda. Esta es la actitud propiamente que es reflejada en el sacerdote y el levita. Una actitud de indiferencia, pero no solo de indiferencia, sino justificar por qué no me involucro y por qué no lo hago. El lema de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo refleja una actitud individualista, una actitud narcisista, una actitud de desapego hacia todos los demás, una actitud de no me molesten, mientras no se metan conmigo, todo está bien, no me interesan los problemas de los demás, yo no tengo por qué llevar los problemas de los demás. Esta actitud es más frecuente de lo que nosotros mismos podríamos considerar, y yo les invito a reflexionar en esta. Aunque el sacerdote y el levita, o aunque los que piensan de esta manera, no roban ni causan un daño directamente, sí hay algo que ocurre, que es el hecho de que haya falta de compasión los haga cómplices del sufrimiento del herido. Es decir, ¿cuántas situaciones no hay en las cuales decimos: mejor no te metas, mejor no te involucres? Ciertamente Dios nos ha llamado a actuar con sabiduría, con prudencia. Estamos hablando del extremo en el cual nada te mueve para tener misericordia ni compasión por los demás, en el que nada te mueve para sentirte identificado con los problemas de las personas que están a tu alrededor. Y esto no nada más ocurre con personas extrañas, ocurre aún mismo dentro de una casa, ocurre aún mismo dentro de un matrimonio, ocurre aún mismo entre los padres y los hijos.
Esto quizás se ve reflejado cuando los hijos se vuelven adolescentes y que le dicen a los papás: mira papá, no te metas en mi vida es mía, yo la voy a vivir como yo la tengo que vivir, tú ya viviste la tuya, no te metas, no, por favor mantente alejado. Eso refleja precisamente esta posición del levita y el sacerdote, el no querer involucrarnos, argumentando que cada quien debe de resolver sus propios problemas. Y esto, de alguna manera, es una postura de negarse a amar al prójimo como a uno mismo. Y en esta medida estamos violando uno de los mandamientos más importantes que Dios nos ha expuesto para su cumplimiento. El primero: amarás a Dios por sobre todas las cosas, como hemos expresado, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento no es menos que este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que no se aman a sí mismas. Hay personas que no se dan el valor que debe de ser el reflejo de reconocer los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y esto se refleja en una terrible inseguridad. La postura de no amar al prójimo es una actitud también llena de egoísmo, de vanidad y de soberbia. Esto marca un reflejo de nuestra sociedad. Tercer punto: lo que refleja al samaritano. Lo mío es tuyo. En otras palabras, lo mío no me pertenece como tal, pero lo tengo, y si lo tengo y puedo compartirlo y puedo dártelo y puedo beneficiarte y puedo bendecirte, la pregunta es: ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué retienes tu mano cuando el Señor dice que debemos de hacerlo? El samaritano es el protagonista ciertamente de esta parábola. El samaritano representa ciertamente la figura de la verdadera compasión y solidaridad. Su lema es: lo mío es tuyo. Y refleja una actitud de generosidad. Pregunto: ¿Dios fue generoso con nosotros? Después de dar a su Hijo, no tenía más que dar. Lo había dado todo por nosotros. A nosotros nos toca reflexionar y tener entendimiento de este sacrificio que hizo el Padre al entregar a su Hijo. Y esto refleja la actitud del samaritano: lo mío es tuyo. Dios dice: todo lo he puesto para ti. Ese es el mensaje para nosotros. Lo he puesto para ti para que lo administres. Nada te he negado. De hecho, la Escritura dice: todo te es permitido, mas no todo te es conveniente. En ese sentido, Dios pone delante de nosotros todas las cosas. En el acto que Dios ha entregado a nosotros para tener una voluntad propia, nos toca a nosotros decidir y elegir. Si nosotros elegimos conocer a Dios, muy probablemente tomemos decisiones correctas y acertadas. Y si vamos conociendo a Dios, muy seguramente el reflejo de vivir nuestra vida será ver a los demás, amar a los demás como a nosotros mismos. El samaritano no solo da lo que es suyo, sino que se detiene para evaluar las situaciones. Se detuvo para cuidar
De la misma manera que Dios quiere que cuidemos lo que Él nos entrega en el día a día. Cada don, cada talento, cada pensamiento, ponerlo al servicio de Él. También, el que ama al prójimo, el samaritano, se hace responsable del bienestar del prójimo. La acción va más allá de lo que se podía esperar. Sobrepasa todo entendimiento, porque cuando nos encontramos personas así, no podemos comprender qué las mueve a comportarse de esta manera. Pero si analizáramos a la luz de la palabra, la única razón sería que están reflejando el amor de Dios de manera personal e individual hacia los demás. El samaritano es un reflejo, encarna el amor mismo hacia el prójimo, sin condiciones, sin importar las diferencias sociales ni culturales o religiosas. En nuestra sociedad, esta actitud del samaritano, de lo mío es tuyo, nos desafía a compartir lo que tenemos y actuar con misericordia sin esperar nada a cambio, porque esa es otra posición. ¿Cuántas veces personas son movidas aparentemente a misericordia, pero siempre esperando tener una recompensa o cobrarse el favor, como decimos los mexicanos? Los mexicanos a veces pensamos, nadie te da nada nada más porque sí. Nadie te da nada sin esperar a algo. A veces en el argot de la vida se dice, fíjate que me hizo un favor, y alguien puede decir, pues espérate para ver cómo te lo va a cobrar. Esa es la actitud egoísta. Esa es la actitud del que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Vivamos de esa manera. Pero vivir de manera desinteresada, vivir de una manera en la que no esperamos nada, vivir de una manera en la que nosotros podemos brindarnos para los demás, este es el ejemplo del samaritano, demostrando su amor hacia el prójimo. Finalmente, el cuarto personaje, representado por el herido. Nosotros somos los heridos. Nosotros somos los que estamos heridos. No hay nadie, humanamente hablando, que no tenga una herida en su corazón, de mayor o de menor grado, dolorosa o poco dolorosa. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido lastimados o heridos por circunstancias. Y lo que refleja es que todos necesitamos misericordia en todo momento, ni siquiera en algún momento, en todo momento. Lo que los demás necesitan saber, los que están en necesidad, es que la misericordia de Dios es nueva cada día. El personaje, el herido, ciertamente no tiene voz en esta parábola, pero su presencia es fundamental. Representa a todos los que sufren, que han sido abandonados o marginados por la sociedad. Su silencio es un llamado para los que pasan de largo sin voltear, a los que pasan mostrando su indiferencia. El silencio del herido es el llamado de conciencia a todos aquellos cuyas conciencias han sido cauterizadas. El herido es un reflejo y es una ilustración que nos recuerda a cada instante que el amor al prójimo no es un concepto abstracto, sino es un concepto vivencial. Tiene que vivirse y se vive con acciones específicas y concretas, y esas acciones específicas y concretas necesitan compromiso y sacrificio.
reflexionemos sobre la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos para ser lastimados o heridos. Yo le invito para que reflexione en algunos puntos o aspectos. Primero, ¿cómo podemos nosotros ser el prójimo para los demás? ¿Cómo podemos nosotros estar próximos a los demás para que los demás puedan saber que pueden contar con nosotros? Me recuerda una poesía de Mario Benedetti, la leí cuando era muy joven, y eso habla de que quizás ya no lo soy tanto, tendría como 13 años. Parece que Mario Benedetti es un autor uruguayo y tiene una composición que dice: compañero, sepa usted que puede contar conmigo. De hecho, le está hablando a una mujer. Y si yo quiero que sepa contar conmigo, no de 1 en 1, ni de 2 en 2, ni de 3 en 3, sino simplemente contar conmigo. Aunque es un pensamiento humano, hecho en forma de poesía, esto nos debe de llevar a reflexionar que esa es exactamente la postura que Dios espera de nosotros para con los demás. Decirles a los demás: compañero, amigo, hermano, quiero que sepas que simplemente puedes contar conmigo. A veces una sola palabra de ánimo, una sola palabra de exhortación, un abrazo le hace el día a los demás. Y esto es tan tremendamente importante. En el 2007 o en el 2008 estábamos dando una serie de pláticas que dieron lugar después a Cristo en nuestra familia y que inicialmente le llamábamos reunión de autoayuda y luego le pusimos reunión de Cristo ayuda, y actualmente el Señor nos ha llevado a este punto en el cual se llama Cristo en nuestra familia. Y en ese tiempo yo me permití hacer una dinámica de grupo. Y en esa dinámica, en algún momento determinado, invitaba a las personas para salir de su lugar y buscar a otra persona y recibir un abrazo. Y que los abrazos mínimos que tenían que recibir eran 20 abrazos. Que es decir, tenían que salirse de su lugar e ir y buscar a distintas personas, incluso que no conocían, para recibir y dar un abrazo. En una ocasión fue tremendamente impactante para mí. Una mujer, después de que estábamos prácticamente terminando, se acercó hacia mí, se puso a llorar y me dijo: doctor, quiero expresarle que tengo mucho tiempo, muchos años sin que nadie me hubiera abrazado. Y quiero decirle que esto es más frecuente de lo que podemos pensar o imaginar. A veces no necesitamos decir nada. Simplemente levántese y, si tiene oportunidad, abrace a su esposa, a su esposo, abrace a sus hijos, abrace a sus hermanos, aunque no diga nada. Si las condiciones lo permiten, abrace a sus vecinos, tome su distancia también. Por lo menos un saludo amistoso, fraternal, afectuoso. Pero cada que hay oportunidad, mostrar para los demás misericordia. De alguna manera hacerles sentir que pueden contar con nosotros. Dice Mateo 7:12: mas todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esto se refleja el mandamiento de Dios: hacer con los demás lo que querramos que hagan con nosotros. En Mateo 5:43, 44, aún
pone la medida mucho más alta, porque dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y oren, oren, oren por los que los ultrajan y persiguen. Este es el amor al prójimo. Y yo le invito a que reflexione en estos dos últimos versículos, Mateo 7:12 y Mateo 5:43 y 44, particularmente Mateo 5:43, 44. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que mientras los que estaban presentes le maldecían, Él continuaba bendiciéndolos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de distintas maneras. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de esta parábola. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras actitudes egoístas, de vanidad, de vanagloria, de soberbia. Ayúdanos, Señor. Y cambia, Señor, esta actitud nuestra de pensar que todo nos pertenece y que si no podemos tomarlo de manera natural, lo tomaremos a la fuerza. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a quitar esa actitud de pensar que los problemas de los demás no tienen que importarnos. Ayúdanos, Señor, a romper con esa actitud de indiferencia, de pensar que cada quien en el mundo tiene sus problemas. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, reflejado en esta parábola del buen samaritano. Porque Cristo nos amó, Cristo se entregó por nosotros, se entregó en sacrificio, alcanzando la muerte y muerte de cruz. Tu palabra nos exhorta y nos dice que si alguno quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, tome su cruz cada día y sígame. Ayúdame, Padre, a morir cada día a mi propia autosuficiencia, a mi propia vanidad, a mi propia soberbia, a mi propia indiferencia. Señor, y permite que cada día seamos más como tú. Tú fuiste un reflejo del Padre para permitir que nosotros seamos un reflejo de tu presencia y que alcancemos un día el reflejo de la gloria del Padre. Gracias, Señor. Y te pido que esta palabra, Padre, Señor, sea guardada en el corazón de mis hermanos y que también en sus pensamientos, Padre, Señor, esta palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada uno de ellos. Transfórmanos, cámbianos, haznos cada día más como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.